Uno de los mayores aciertos de Duquer ha sido reconocer que los grandes cambios se construyen en alianza. Y en este camino hemos tenido la fortuna de encontrar un aliado invaluable, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, cuya experiencia, compromiso y visión han potenciado profundamente el sentido y el alcance de este encuentro. La OEI no solo nos ha acompañado, sino que ha asumido un rol protagónico al liderar las mesas de trabajo. Estos espacios esenciales en los que juntos estamos dando forma a propuestas concretas para fortalecer la convivencia escolar y promover el bienestar emocional de nuestros estudiantes. Además, gracias a su apoyo, contaremos con las memorias de este evento, tanto escritas como audiovisuales, que recogerán las reflexiones, aprendizajes y compromisos que han surgido en estos 2 días para seguir inspirando transformaciones más allá de este encuentro. Hoy, la Organización de Estados Iberoamericanos también nos comparte el resultado de un diálogo profundo que han impulsado en toda Iberoamérica. Un diálogo que pone en el centro las voces juveniles y nos invitan a escuchar cómo perciben ellos el acoso escolar, la convivencia y la salud mental. Con orgullo y gratitud por su compromiso con esta causa, demos la bienvenida a María Carolina Reyes y Mónica Viviana Celi. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas quienes nos acompañan ya en este último tramo de este magno evento que ha sido bien enriquecedor durante estos 2 días. Hoy queremos también poder hablar un poco sobre las voces de los jóvenes en Iberoamérica. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos trabajamos por reivindicar las voces de los jóvenes a través de una red de jóvenes iberoamericanos con quienes tenemos constantemente diálogos en diferentes temáticas, pero esta en particular es un tema que ha llamado mucho la atención porque sabemos el contexto y estamos enfrentando, de hecho, en estos momentos una situación en salud mental que necesita ser hablada, que necesita ser contada y pues qué mejor que sean los estudiantes, los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes que hablen sobre el tema y que sea desde ellos que se generen también las soluciones y las acciones. Entonces, sin más preámbulos, pues quiero darle la bienvenida, como ya lo han mencionado, a la profesora Mónica. Y hoy nos acompañan 3 jóvenes virtualmente que están en diferentes países y que pues se conectan a pesar de sus horarios, porque algunos están 7 horas más adelante que nosotros. Y también contamos con Valentina hoy aquí en el escenario, con quien también vamos a hablar. Profe Mónica, hoy el diálogo es para poder saber qué piensan los jóvenes y cómo podemos resolverles esas inquietudes que tienen alrededor de la salud mental en los espacios académicos, no solamente dentro de sus contextos como jóvenes, sino qué sucede con los ambientes académicos, escolares. Entonces, un poco la conversación va a ser eso. Antes de iniciar esta conversación, quiero presentarles a nuestros 3 invitados que están en otros países. Estoy con Andrés Mauricio. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por conectarte hoy en este diálogo. Juan David Borrero. Bueno, gracias por la invitación. Listo. Hola, Juan David. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están a todos? Un gusto. Gracias. Y está Lucas también con nosotros. ¿Lucas? ¿Lucas, nos escuchas? Bueno, mientras Lucas se logra conectar, quiero pues mencionarles que bueno, Andrés se encuentra en este momento desde Barcelona y pues con él vamos a conversar también alrededor de estas temáticas. Y Valentina obviamente nos acompaña. Juan David, ¿tú dónde te encuentras? En este momento estoy en la ciudad de Cartagena. Juan David, no te escuchamos.
En este momento me encuentro en la ciudad de Cartagena actualmente. Cartagena, perfecto. Bueno, y no sé si Lucas, ¿has logrado conectarte? Bueno, Valentina, tú eres de Bogotá. Bueno, todos estos jóvenes han participado en los diferentes diálogos que tenemos en Iberoamérica y hoy pues vamos a resolver las inquietudes. Voy a darle paso entonces a Andrés. Andrés, ¿qué preguntas, qué dudas, qué comentarios quieres pues poder dialogar con nuestra experta Mónica hoy que nos acompaña? Eh, bueno, teniendo en cuenta todo el contexto que me has comentado, me pareció muy interesante porque, digamos, en mi contexto, donde yo vivo también, es un ambiente familiar, digamos, todavía hay incluso personas que asisten al colegio, al instituto, como llaman allí. Eh, pues a veces escucho unas cosas y hay un par de preguntas que, pues, no sé, me parecen interesantes para analizar por lo que escucho. Eh, la primera es, ¿qué hacer en caso de que un niño bueno, con estos problemas de bullying y de maltrato en la escuela? ¿Qué se podría hacer en caso de que no tengan una red de apoyo familiar sólida? Digamos, no sé si por X o Y motivo los padres trabajan todo el día o están fuera de casa, o si de por sí los padres no, digamos, no son presentes, ¿no? Y por otra parte, la otra pregunta es cómo se podría abordar este tema directamente pues, con el niño afectado, ¿no? Digamos, cómo poder abrir un diálogo, una discusión de una manera que no le incomode ni que tampoco lo haga reacio a abrirse respecto al tema. Profe Mónica. Hola, hola, hola. Bueno, pues nuestro expositor anterior hizo una exposición bastante fluida en torno al abordaje que hemos hecho en Colombia y yo creo que para la pregunta de Andrés lo primero que debemos tener claro es que esas redes de apoyo tienen dos características. La primera es que hablan de las relaciones y segundo habla de los vínculos, son las dos. Y todos los seres humanos tenemos una serie de redes de apoyo informales que son las naturales, ¿no? Las de la familia, los amigos, las que tenemos con los conocidos, con quienes nos relacionamos y además con quienes tenemos unos vínculos emocionales. Y aquí, pues Andrés nos presenta una pregunta de, bueno, esas redes informales en estos niños están desdibujadas, fragmentadas, ocurre algo en estas redes. Pues tenemos las segundas, que son las redes formales. Las redes formales hacen referencia a la escuela, a los centros comunitarios, a los centros deportivos, en el caso de Colombia, al ICBF, por ejemplo, a los hospitales, las iglesias, etcétera. Entonces, la escuela es una red de apoyo fundamental y los maestros y maestras que están aquí, las directivas que están aquí acompañándonos, debemos reconocer primero que tenemos un papel crucial como redes de apoyo formales en lograr proveer a este niño o a esta niña o a este adolescente de una serie de herramientas para que pueda afrontar la situación que está viviendo, ¿sí? Porque definitivamente la violencia escolar, el bullying particularmente, es el resultado de un clima escolar desfavorable, ¿sí? No es sino un síntoma, uno nada más. Y por lo tanto debemos efectivamente garantizar que este joven o este niño o esta niña cuente con las herramientas psicológicas de afrontamiento. Nos hablaban de, bueno, cómo decir no, cómo afrontar el miedo, cómo poner un límite, y esas son habilidades sociales que aprendemos a lo largo de la vida. Y cuando somos niños estamos mucho más expuestos a situaciones donde somos vulnerables. Entonces, estos elementos formativos de los que nos hablaban hace un momento son cruciales. Las instituciones definitivamente cada vez lo hacemos más. Nos equipamos de no solo estrategias pedagógicas para formar la cognición, las habilidades académicas, lo lectoescritural, la matemática, los idiomas, etcétera, sino que también nos hemos preocupado por el desarrollo del ser. Y en ese desarrollo del ser, estas habilidades de afrontamiento, Andrés y todos los que nos están escuchando, son muy importantes y son cruciales.
Y el docente, la maestra y el maestro tienen un papel fundamental. Miren que son la primera persona con la que el niño se relaciona. Por lo tanto, la forma en la que este maestro modela conductas, y esa modelación de conductas a veces es no intencional, cómo habla, cómo afronta el mismo un conflicto, cómo establece un límite, ya le muestra al niño o a la niña o al adolescente estrategias. Entonces, definitivamente, un niño, una niña o un adolescente que está experimentando una situación de violencia escolar y que además no tiene una red de apoyo informal fuerte, necesitamos que esta institución educativa se convierta en su red de apoyo primaria, proveyéndolo de esas estrategias. De ahí la importancia de no minimizar esas oficinas de orientación escolar, de esas oficinas o las estrategias que tenemos instauradas para fortalecer las habilidades de afrontamiento. Profe Mónica, muchísimas gracias. Como pueden ver, tenemos una gran experta que en este diálogo con los jóvenes seguramente nos va a dejar grandes enseñanzas y experiencias también. Bueno, voy a darle la palabra a Valentina, que está que se habla. Valentina también tiene una pregunta que ha formulado, está relacionado también con su vivencia y con sus historias, pues, de vida en el colegio. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Hola a todos y todas. Mi pregunta se centra en, ya que estábamos hablando de las redes de apoyo y ya que la tecnología y las redes sociales están acogiendo los espacios educativos, mi pregunta se centra en si usted considera que esas redes sociales han dado la oportunidad de crear nuevos vínculos afectivos o nuevas redes de apoyo que al principio pueden ser ignoradas. Maravillosa esa pregunta. Yo creo que todos hemos reflexionado en el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria, ¿no? Y ya mismo tenemos muchos relatos de jóvenes, de adultos que tienen vínculos muy fuertes a través de redes sociales. No nos conocemos con muchas personas, pero el hecho de tener una interacción a través de estas redes, como la estamos teniendo con Andrés, con Juan David, pues nos ayudan precisamente a construir experiencias emocionales y esas experiencias emocionales construyen vínculos, ¿cierto? Así que sí, señora, a eso hace parte precisamente de esas redes informales de las cuales hablábamos y en las que necesitamos cada vez comprender más cómo los seres humanos estamos generando vínculos. Aquí voy a poner una situación de riesgo, pero sin que nos pongamos muy paranoicos, pero la situación de riesgo es: ya mismo existen vínculos con la inteligencia artificial generativa. Muchas personas narran, por ejemplo, que se sienten más acogidos interpersonalmente por Gemini, por ChatGPT, por Copilot, que por un ser humano físico, real, con el que interactúo de manera directa o a través de redes. Y eso ya nos muestra entonces que necesitamos fortalecer nuestras habilidades de interacción social. Hablaban hace un momento, la empatía, ¿no? Cómo valido la emoción, la experiencia del otro, la resolución de conflictos, cómo valido la experiencia emocional del otro es muy importante. Y a veces lo que nos ocurre precisamente en estos diálogos interpersonales es que lo primero que hacemos es anular la experiencia del otro, ¿no? Como, no, eso no es tan importante, ¿por qué estás llorando? Deja de llorar, Valentina, no es necesario. Pues bien, lo que vamos encontrando en estas redes sociales es que a través de diferentes estrategias, recursos tecnológicos, multimedia, que además son muy atractivos para nuestras poblaciones infantiles y adolescentes, pues ellos sí que se sienten identificados con ellos. Porque cuando van donde el adulto, cuando van con su par, pues lo que encuentran es una invalidación emocional. Ven, eso no es tan importante, ya, pasa la página, deja de llorar, continúa. Tal vez lo que necesitaría este joven es conectarse con esa emoción y la red social sí se lo dice. Es más, la red social se lo narra, es muy bello, porque la red social se lo narra con recursos, vamos a decirlo así, tecnológicos, multimedia, que son muy atractivos, a través del chiste, a través de una canción, a través de una mímica, y nosotros
Principalmente quienes somos más adultos nos comunicamos con otros lenguajes. Entonces tienes toda la razón, ¿vale? Y es que vamos a encontrar que los vínculos interpersonales cada vez son más fuertes en las redes sociales con esos referentes que se vuelven modelo de conducta, pero además estamos creando vínculos también con recursos, voy a llamarlo así, IAs generativas, porque encontramos allí espacios de validación emocional que no tenemos en la vida diaria. Muchas gracias, profe. Juan David, tú también tenías una pregunta para la profe Mónica. Sí, bueno, me escucha. Perfecto. Bueno, mi pregunta es con base cuando se encuentran esos diferentes tipos de diagnósticos o enfermedades mentales ya dentro del contexto de la población escolar. Principalmente como que a qué hace solía manifestar esos primeros síntomas de trastorno o realmente cómo le puede dar un diagnóstico seguro y severo y realmente cómo se puede tratar, ya que pues hay distintas redes de apoyo, pero como saben que ahí también hay personas o casos específicos que ya son por el contexto pues mentalmente impedidos por distintos tipos y muchas veces se denotan en el contexto escolar que son estigmatizados entre otros y realmente no se les da una atención debida y se nota más que todo en el contexto escolar a nivel público o hasta privado. Entonces, como que qué señales de alerta se pueden identificar en el caso de los docentes, los padres o hasta los mismos estudiantes de estos comportamientos, cómo se pueden abordar y pues cómo se puede mejorar eso y qué impacto puede dar. Bueno, yo creo que aquí ya vamos explorando como unos conceptos que afortunadamente la normatividad colombiana cada vez nos exige a las instituciones educativas tener activos. Y aquí voy a hablar de algo que muchos de ustedes tal vez ya conocen, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Ya es una realidad que esto que llamamos las diferencias es parte reconocible de la institución educativa. Y eso quiere decir entonces que no es un discurso, no es como, somos todos diferentes, pero todos nos educamos igual, ¿sí? Es un poco el mensaje que teníamos antes, no, somos diferentes y desde la diferencia también aprendemos diferente, pero también nos relacionamos diferente. Y Juan David nos habla, por ejemplo, de personas que tienen diagnósticos clínicos que notoriamente van a tener unos cambios comportamentales por su misma condición y por lo tanto van a tener dificultades para ajustarse a esos estándares que tenemos en la institución educativa, ¿no? Un horario, por ejemplo, un ciclo formativo, unas formas de interacción. Imaginémonos una persona que tiene un espectro autista. Y nosotros en aula necesitamos que todo el tiempo estén al lado de otra persona, interactuando, socializando, hablando. Wow, pero una persona que tiene un diagnóstico como este, pues va a tener todas las limitaciones. Entonces, creo que la normatividad colombiana ya nos ha empezado a proveer a las instituciones educativas de herramientas como el Plan Individual de Ajustes Razonables, que nos lleva a comprender la diferencia, pero además a generar flexibilidad curricular. ¿Qué es esto? Podemos hacer modificaciones de la interacción en clase, de la pedagogía, de la didáctica, de la forma de evaluación, porque reconocemos esa diferencia como algo que podría ser una barrera en el aprendizaje y que necesitamos disminuir. Entonces ya existe. Entonces la pregunta de Juan es, bueno, ¿y qué hacemos? Pues muy bien, necesitamos formarnos, familias, maestros, directivas y por favor estudiantes. Necesitamos conocer qué herramientas el sistema social nos está generando para poder tener entornos inclusivos, donde la diversidad sea parte de las características. Tenemos que formarnos todo el tiempo, pero además también tenemos que exponernos al error. Yo tengo que decirles que ahí todavía cometemos muchos errores, todas las instituciones educativas, porque no sabemos cómo tratar la diferencia. Así que necesitamos abiertamente hablar. Cometimos este error, cómo lo enmendamos, qué estrategia pedagógica es más efectiva, con qué trastornos, con qué diagnósticos, no solamente con las barreras cognitivas, físicas o sensoriales.
con estas particularmente que están relacionadas con el bienestar psicológico y la salud mental, sí que necesitamos generar estrategias pedagógicas mucho más efectivas. Y ahí la literatura tiene un montón de cosas documentadas, pero no sé si las tenemos documentadas en los entornos latinoamericanos. Así que necesitamos también compartir esas experiencias de éxito como lo que estamos haciendo en este escenario. Necesitamos hacer más gestión del conocimiento sobre esto, es fundamental. Gracias, profe. No sé si Lucas, ¿ya te pudiste conectar? Creo que Lucas ha tenido dificultades. Bueno, te cuento que Viviana, que es una joven que está en Ecuador, no pudo conectarse hoy, pero nos ha mandado unos videos y nos ha mandado unas preguntas. La pregunta de Viviana está relacionada con el entorno familiar y pues básicamente con la familia. Es cómo logramos que las familias se involucren más en estos temas que la institución, el colegio, la universidad genera para que la salud mental de los jóvenes pues mejore o que el bienestar esté como a la luz de todos. Bueno, yo creo que ese es el mayor reto, ¿no? Las familias cada vez están más sensibilizadas. Yo creo que es algo que no nos ocurría tanto antes, pero tenemos que seguir trabajando en esto. Y es que la salud mental ya es parte de la agenda pública. Eso es muy bueno. Es decir, que los adultos también reconocemos que somos vulnerables. También reconocemos que necesitamos reconocer las emociones, gestionarlas, relacionarnos de manera adecuada. Así que eso nos da una ventaja y es que ya hay algo de sensibilización. El padre o madre de familia o el cuidador que no tiene esa comprensión tiene al lado a alguien que sí la tiene y eso nos ayuda. Pero definitivamente debemos generar espacios de formación para estas familias. Estos eventos que hacemos para formar a nuestros padres, madres y cuidadoras son muy importantes, pero hablemos del cuidado del cuidador. Seamos honestos en que la labor de crianza o la pauta de crianza o establecer una estrategia de crianza no es sencillo. Quienes están aquí son padres y madres, saben que deben lidiar con sus propias emociones. Y la pregunta que nos hacemos desde el entorno escolar es, ¿y los estamos cuidando a ellos? Ellos cuidan a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, pero ¿y quién los cuida a ellos? ¿Quién los escucha? ¿Quién valida esas experiencias? Entonces miren que a veces nos quedamos con lo informativo, la charla de manejo de emociones, la charla de la adolescencia, la charla de... Bueno, y si hacemos más bien sesiones para ellos también, ¿no? Sesiones en las que maneja y gestiona tus emociones, gestión del estrés. Bueno, yo que estoy reventada de trabajo, tengo una agenda muy apretada, me serviría mucho. Pero además seamos pertinentes con el tiempo. Lo que menos tiene un padre de familia es tiempo. Así que bueno, y si hago una cápsula chiquita de 15 minutos, estrategias que se adapten mucho más a ese usuario. Y ese usuario es un padre, una madre, un cuidador que carece de tiempo. Así que podemos flexibilizar nuestras estrategias. Yo sé que quienes somos de las áreas humanas tenemos unos esquemas bien rígidos y decimos, no, un taller tiene una introducción, un desarrollo, un cierre, debería tener tales momentos. Bueno, y si probamos otras estrategias, ¿qué podría pasar? 15 minutos, una llamadita con padres, un ejercicio de respiración diafragmática, te enseñé una herramienta y ahora te llevo a aplicarla y te hago un seguimiento muy sencillo. Ese tipo de elementos que flexibilizan la intervención psicoeducativa podrían ayudar mucho, Mariana. Puede ser una estrategia. Perfecto, creo que eso es algo que se está necesitando mucho porque incluso hoy en las mesas fue una demanda, ¿no? Los padres no participan en las actividades que hacen las instituciones. Entonces creo que sí es muy importante poder empezar a buscar otras alternativas, profe Mónica. Muchas gracias. Para poder ya un poco redondear este tema de las preguntas, yo sí creo un poco que podamos hablar alrededor de cómo fortalecer la institución con relación a la salud mental de los jóvenes y cerramos con esta pregunta. Bien, yo creo que debemos generar estos espacios de conversación muy abiertos. Es muy importante hablar con claridad, nominar, mencionaba el conferencista anterior y comparto 100% con él esta afirmación, nominar las cosas por su nombre. Esto es una violencia de género,
aquí tuvimos una violencia de la identidad de género, aquí tuvimos una violencia escolar, aquí tuvimos un hecho victimizante, aquí tenemos un abuso físico, un abuso psicológico. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a reconocer cómo se está materializando en nuestra institución educativa, ¿sí? Nos ayuda a caracterizar, pero además nos ayuda a identificar los factores de riesgo. Algunas veces nosotros como institución tenemos normativas, tenemos interacciones que son promotoras de situaciones de riesgo y no nos damos cuenta. Entonces, cuando yo empiezo a ver un poco la casuística y aumenta la frecuencia de casos, tuve un caso de violencia de género, tuve un caso de bullying, tengo ahora un caso de violencia intrafamiliar, pues ya me estoy haciendo una pregunta y es qué características está teniendo mi población. Y eso entonces ya me lleva a una respuesta clara y es que existe una carencia de habilidades de afrontamiento. Y entonces empiezo ya a tener una comprensión de cuál es ese diagnóstico y por tanto cuál es la intervención, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a tapar, ¿no? Y decimos, no, aquí casi no se han presentado casitos. Por ahí un niño algún día golpeó a otro compañero, pero no pasa nada. No sé. Estas descripciones nos ayudan a reconocer que podría estar pasando algo en la institución. Y si lo identificamos, pero ojo con esto, siendo agentes colaborativos de cambio, ¿sí? A veces se manifiesta el caso y de inmediato buscamos a la víctima y buscamos al causante. Ah, bueno, es el coordinador de disciplina el que debería generar normas más estrictas. Ay, no, es el orientador que se la pasa ya tomando tinto. Ay, no, es la familia, es que lo tiene abandonado. No, tenemos que identificar las causas reales y las causas reales algunas veces están relacionadas con la dinámica institucional. Entonces, creo que la mejor estrategia es nominar, describir, diagnosticar y generar un plan de acción. Pero aquí estamos todos, el orientador, el rector, la familia, el estudiante, todos estamos involucrados generando acciones promotoras de salud mental. Perfecto, profe Mónica, muchísimas gracias. Y ya habiendo resuelto las preguntas que tenían nuestros jóvenes, ahora yo quiero interactuar con ellos porque seguramente tienen reflexiones alrededor del tema. Andrés, ¿qué reflexiones te deja este diálogo de hoy? Bueno, pues no sé, a mí de pronto me gustaría como, concluir como mi pregunta también con algo que me pareció muy interesante de la respuesta, y es sobre el exponerse al error. Y bueno, sí, algo que me parece muy interesante a mí hoy día, y que no lo digo como desde un punto de vista punitivo o de censura, sino más bien de la influencia de las redes sociales y, digamos, sí, toda la tecnología del mundo contemporáneo, digamos, porque inevitablemente es algo que está para quedarse, no es posible quitarlo, sino que hay que adaptarse y como entenderlo también, ¿no? Moderarlo de alguna manera en el sentido de que hay cosas que quizás pueden afectar más de lo que nos damos cuenta. Lo digo porque, por ejemplo, muchos niños hoy día, digamos, la generación mía o las anteriores, tuvimos una infancia o un crecimiento, un desarrollo de la infancia como más privado, ¿no? Digamos, no estábamos expuestos a las redes sociales y nuestra vida estaba totalmente publicada en internet. No sé, nuestras fotos ridículas de infancia están en álbumes privados y no subidas al juez, a menos las viejas. Y lo digo porque hoy día los niños viven como con muchos estándares que se ven en las redes sociales, y el hecho de no poder cumplir estos estándares lleva a mucha ansiedad por parte de ellas, y al mismo hecho de ser rechazado por no cumplirlas y por probablemente caer un poco en el bullying al no cumplirlas, ¿no? Entonces, lo digo porque el exponerse al error y entender que el otro se puede equivocar debería ser algo normal y no algo no como algo malo, y mucho menos como desde el punto de vista de las expectativas de las redes. Entonces, en ese sentido, también creo que es muy interesante y lo valoro mucho con el hecho de tener redes de apoyo
porque por una parte está ese problema en las redes, pero las mismas redes también pueden aportar a, a las personas que tienen una red de apoyo quizás no muy buena física, digamos. Entonces, en resumen, las redes y la tecnología es un mundo amplio que tiene tanto bueno como cosas malas y que nada, hay que aprender y adaptarnos a eso y creo que tiene muchas posibilidades dentro de esta problemática de la violencia escolar. Muchas gracias, Andrés. Súper tu reflexión. Seguramente de eso aprendemos muchísimo. Bueno, voy a darle la palabra a Vale porque también nos quiere hacer una reflexión. Claro que sí. Dentro de las mesas de temáticas que trabajamos, dentro de las mesas temáticas que trabajamos el día de hoy, también se discutió los momentos de intimidad individual que pueden darse a partir de hobbies de diferentes maneras, sean los deportes, las artes, aspectos más tecnológicos como los videojuegos, pero aunque sea un aspecto privado, yo considero que es importante que cada uno conozca qué sucede en esa intimidad, sobre todo de sus hijos o de sus hermanos, que los momentos de soledad entre jóvenes tienden a ser muy duros. Uno esperaría que fueran momentos de reflexión, pero a veces la reflexión llega tarde o nos lleva a comportamientos que no son del todo sanos, de tal manera en la que seguramente en estos momentos ustedes pensaron en ese hobby que les da cierto punto de paz o de relajación. Yo les recomendaría también conocer esos hobbies de los jóvenes, que puede que sean muy distantes, puede que no terminen de comprenderlos, pero su participación en ellos va a crear vínculos afectivos más duraderos. No desde el juzgar o desde el cuestionar, sino una escucha activa, porque tanto ustedes esta es su primera vida viviendo, la de los jóvenes es un poco más corta y también es su primera vez. Muchas gracias. Gracias, Vale. Interesante tu reflexión. Y bueno, Juan David, te tocó cerrar la reflexión del día de hoy antes de irnos con el video que nos envía Viviana. Sí, bueno, principalmente para mí pues la salud mental de imagen en el torneo educativo es muy importante. Y pues cada vez con los estudiantes que enfrentan diferentes espectros o ya pues avanzando al tema de mi pregunta a distintos de enfermedades mentales, muchas veces por el tema de falta de apoyo o falta de empoderamiento de las herramientas que nos presentan el día de hoy, se puede mejorar con respecto a eso. Ahora, ¿qué nos faltaría como tal? ¿Y qué se está haciendo hoy en día el empoderamiento de esos mismos? Entonces, deseamos realmente agradecer tanto a ustedes como a todos los panelistas por todo ese tipo de reflexiones que nos dan y cómo pueden empoderarnos de todo eso. Gracias, Juan David. Creo que todos hemos aprendido de todos, de eso se trata el diálogo, es muy importante que escuchemos, que de vez en cuando nos sentemos con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, hablar de estos temas que seguramente nos va a liberar un poco. Bueno, pasemos al video de Viviana. Viviana nos quiso grabar porque no se pudo conectar. No, lastimosamente no estamos escuchando. Bueno, mientras tanto el video, profe Mónica. Cuéntanos de tus reflexiones también sobre este diálogo con los chicos. Sí, mencionaba Mariana que aquí aprendemos todos de todos y yo creo que eso es lo más importante. Todos estamos llamados a trabajar de manera muy activa y proactiva en la promoción de la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, hablamos de proveer a nuestras comunidades de herramientas que faciliten el desarrollo de habilidades en general. Habilidades socioemocionales, habilidades de afrontamiento. No es menor el papel que todos tenemos, algunos como conocedores por nuestras profesiones y conocemos las herramientas, y otros en ser modelo de conducta, insisto. Hay muchas investigaciones en las que indican que los docentes que tienen una comunicación emocional efectiva promueven en sus estudiantes también esa comunicación emocional efectiva. Así que tenemos los múltiples escenarios, el que enseña, el que aprende y ejemplifica y el que está aprendiendo de quien está ejemplificando. Así que tenemos todos un papel, cada uno aportando un granito de arena
en esto que se llama salud y bienestar. Los entornos escolares seguros son aquellos en los que trabajamos de manera mancomunada la construcción de climas escolares favorables. Y ahí estamos todos, ¿sí? Sin ningún tipo de jerarquía, además. Así que todos podemos aportar, Mariana. Desafortunadamente no tenemos audio en el video, entonces no vamos a poder pasarlo. Perfecto. No hay ningún problema, seguramente se los quedo debiendo y en algún momento vamos a escuchar la voz de Viviana. Y bueno, yo creo que, profe, con esto podemos cerrar. También quiero despedirme de Andrés, de Juan David, de Vale, porque esta conversación ha sido muy importante, a veces es necesario hacerla. Y bueno, también los quiero invitar a ser parte. Sí, sé que ustedes en sus instituciones, en sus colegios, trabajan mucho con los jóvenes y los invitamos a ser parte de esta red de jóvenes iberoamericanos que dialogan constantemente en temas que son coyunturales para Iberoamérica, en los 23 países donde la Organización de Estados Iberoamericanos tiene sede. Y bueno, la próxima es el 23 de noviembre, donde podemos sentarnos a hablar. Y bueno, invitarlos a todos y a todas. Profe Mónica, muchísimas gracias. Vale, Andrés, no los veo por acá, pero seguramente me están viendo ya están escuchando. Y muchísimas gracias por este diálogo tan rápido, pero tan fructífero. Gracias a todos por su Gracias.